En una clase anterior aprendimos cómo hacer comparaciones entre niveles del factor de un análisis de la varianza mediante pruebas a posteriori. Esto es, una vez que rechazábamos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa nos indicaba que al menos una media es diferente, pero no sabíamos cuál. Mediante las pruebas a posteriori, como el test de Tukey, comparábamos los niveles del factor de a pares y de esa manera determinábamos qué niveles eran diferentes entre sí. Pero estas pruebas tienen el inconveniente de que no nos permiten comparar los niveles del factor antes de hacer el ANOVA. Es más, podríamos querer saber si un grupo de estos niveles son similares entre sí y diferentes a otros grupos. Para poder realizar este tipo de comparaciones se utilizan los contrastes o pruebas a priori. Como indicamos antes, los contrastes permiten hacer comparaciones entre medias planeadas previamente a la ANOVA. Supongamos que tenemos un modelo de ANOVA donde comparamos 4 niveles del factor y rechazamos la hipótesis nula. En ese caso, no sabríamos qué niveles del factor son diferentes y son la causa de que rechacemos la hipótesis nula. Podríamos suponer, por conocimiento previo, que hay más chances de que los niveles 3 y 4 respondan igual, es decir, que podríamos probar la hipótesis nula de que la media 3 es igual a la 4 contra la alternativa de que son diferentes. Estas hipótesis también las podríamos enunciar como la diferencia entre la media 3 y la media 4 es igual a 0 contra la alternativa de que sean diferentes de 0. Pero podríamos haber sospechado desde el principio del experimento, por el conocimiento previo que ya disponíamos, que las medias 1 y 2 no diferían entre sí, mientras que la 3 y la 4 tampoco diferían entre sí, pero sí diferían de la 1 y de la 2. Entonces, en ese caso, la hipótesis que pondríamos a prueba sería esta. La media 1 más la media 2 igual a la media 3 más la media 4 contra la alternativa de que sean diferentes. Que podríamos escribir de esta manera: la media 1 más la media 2 menos la 3 menos la 4 igual a 0 contra la alternativa de que no sean igual a 0. Lo que podríamos reescribir nuevamente de esta manera, donde todos los k, es decir, el sumatorio de los k por mu sub i igual a 0, donde todos los k son nulos, excepto k1 y k2 que serán igual a 1 y k3 y k4 que serán igual a menos 1. Y que si usamos la notación anterior quedarían como k sub 1 por mu sub 1 más k sub 2 por mu sub 2 menos k sub 3 por mu sub 3 menos k sub 4 por mu sub 4 igual a 0. Esa sería la hipótesis nula. Si cambiamos los coeficientes k por valores, la hipótesis nula quedaría como 1 por mu sub 1 más 1 por mu sub 2 menos 1 por mu sub 3 menos 1 por mu sub 4 igual a 0. De manera más completa podemos incorporar la hipótesis alternativa donde decimos que no es igual a 0. Que como vemos, aún cumple con la hipótesis nula de que la sumatoria de los coeficientes k por las medias será igual a 0. Y se verifica la propiedad de que la sumatoria de los coeficientes también es igual a 0. Esto nos permite introducir el concepto de contraste. Denominamos contraste a toda combinación lineal C de los parámetros del modelo del análisis de la varianza de la forma sumatoria de k sub i por mu sub i. La suma de cuadrados de los contrastes será igual a la sumatoria de los k sub i por mu sub i al cuadrado dividido n por la sumatoria de todos los contrastes sub i al cuadrado, todo con un grado de libertad.
Se puede representar a la suma de cuadrados de un contraste como una parte de la suma de cuadrados del factor. Es decir, si la suma de cuadrados total es igual a la suma entre la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados del factor, entonces la suma de cuadrados de contraste será una porción de la suma de cuadrados del factor. Al igual que en el ANOVA, el valor f observado del contraste se obtiene mediante el cociente entre el cuadrado medio del contraste dividido el cuadrado medio del error. Ahora bien, una pregunta que surge es: ¿cuántos contrastes podremos hacer de manera simultánea sin incrementar el error de tipo 1? Solo podremos realizar simultáneamente contrastes ortogonales. Es así que diremos que dos contrastes serán ortogonales si la sumatoria del producto de los coeficientes de cada contraste es igual a 0. Los contrastes ortogonales son independientes. Se podrán armar solo K-1, es decir, niveles del factor menos un contraste ortogonal, y se debe verificar que la suma de los productos de los coeficientes de todos los contrastes sea igual a 0. La suma de cuadrados de todos los contrastes ortogonales será igual a la suma de cuadrados del factor. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos probar el efecto de cierta droga y que tenemos 4 niveles: droga 1, droga 2, droga 3, droga 4. Cuando planteamos los posibles contrastes ortogonales que podríamos realizar, sabemos que solo podremos hacer 3 contrastes ortogonales, K-1, es decir, 4 niveles del factor menos 1, y la suma de los productos de los coeficientes de los contrastes es igual a 0, por lo tanto los contrastes en este caso serán ortogonales. En este ejemplo le asignamos al nivel del factor droga 1 en el primer contraste un coeficiente de menos 1, a droga 2 un coeficiente de menos 1, a droga 3 un coeficiente de menos 1 y a droga 4 un coeficiente de 3. En el segundo contraste a droga 1 le asignamos un coeficiente de menos 1, a droga 2 un coeficiente de menos 1, a droga 3 un coeficiente de 2 y a droga 4 un coeficiente de 0. En el tercer contraste le asignamos un coeficiente de menos 1 a droga 1 y un coeficiente de 1 a droga 2, mientras que a droga 3 y droga 4 le asignamos coeficientes de 0. Cuando realizamos los productos vemos que en droga 1 el producto entre todos los coeficientes me da menos 1, mientras que el producto de los coeficientes de droga 2 me da 1. La sumatoria de estos productos me da un valor de 0, es decir, estos contrastes son ortogonales. Y como vemos, tenemos 4 niveles del factor, droga 1, droga 2, droga 3 y droga 4, y solo podemos hacer 3 contrastes ortogonales. Si planteamos los contrastes posibles como las hipótesis que ponemos a prueba, los 3 contrastes serían: contraste 1, la hipótesis nula será menos 1 por mu sub 1, menos 1 por mu sub 2, más 2 por mu sub 3, más 0 por mu sub 4. El contraste 2, la hipótesis nula será menos 1 por mu sub 1, menos 1 por mu sub 2, menos 1 por mu sub 3, más 3 por mu sub 4. Y el contraste 3, en el contraste 3 la hipótesis nula será menos 1 por mu sub 1, más 1 por mu sub 2, más 0 por mu sub 3, más 0 por mu sub 4. Si bien uno podría hacer contrastes no ortogonales de manera simultánea, la falta de ortogonalidad de los contrastes incrementa el error de tipo 1 y creeríamos estar trabajando con una significación que no es la real. La ortogonalidad de los contrastes garantiza que la significación sea la elegida por el investigador, por ejemplo de 0,05. Entre las ventajas que tienen los contrastes a priori sobre las pruebas a posteriori como el test de Tukey, podemos mencionar que el investigador tiene un conocimiento más acabado del sistema en estudio para poder armar los grupos a contrastar, y los contrastes, a diferencia de las pruebas a posteriori vistas anteriormente, utilizan un solo valor de alfa.
Y con esto terminamos el teórico de contraste.